Advertencia, este video es educativo. Su contenido puede herir susceptibilidades ante público ansioso. Si eres escéptico con lo tratado en el video y quieres compartir tu opinión, por favor hacerlo con respeto y argumentos sólidos como los que expresamos a continuación. Bueno, sigamos adelante. Aquí también el profe Bernardo me va a ayudar un poquito, porque precisamente él habló sobre actividad física y es muy común que lo mismo, voy a poner en contexto el caso del médico, en donde le pregunta a la señora, le pregunta al señor que va a consulta, le dice, bueno, ¿usted a qué viene? Ta, 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 ta. Señora, ¿usted sí hace ejercicio? ¿Usted sí va al gimnasio? ¿Usted sí hace deporte? La señora le dice, no, 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 realmente, ay, señor, usted es sedentaria. Ya es hora que usted se empiece a ejercitarse. Y siempre se está abordando el tema del sedentarismo, es que usted es sedentario. Entonces, uno siempre asocia el sedentarismo con la falta de actividad física. Y los que estudiamos esto sabemos que eso está mal. Inclusive, eso no es solo error del medio popular, esto es error sistemático de la literatura. En la literatura uno a veces está leyendo cuando las personas tienen hábitos sedentarios, no sé qué, pero está hablando de inactividad física, no está hablando de sedentarismo, porque está hablando de... Entonces ahí uno queda confundido si es que el autor se equivocó o está haciéndolo de adrede hablando principalmente del sedentarismo. Entonces, para que los que nos están viendo y entiendan de una manera muy sencilla qué diferencia hay entre sedentarismo, o bueno, realmente se le llaman hábitos sedentarios e inactividad física, es lo que yo hago. ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy activo físico, yo me ejercito, yo soy muy juicioso entrenando la parte cardiovascular, la parte de fuerza, movilidad, equilibrio, o sea, yo intento mantener una, bueno, un equilibrio, llamémoslo así, ¿sí? Un trabajo mancomunado de las condiciones o capacidades físicas, pero soy sedentario. ¿Por qué? Porque uno de mis hábitos constantes en el día. Mire, hoy, por ejemplo, llegué aquí a la oficina a las como 7:30, 8 de la mañana. Desde esa hora sí me he puesto de pie como unas 3, 4 veces por mucho, si al caso para almorzar y para ir para el baño y volver, es demasiado. O sea, he pasado, creería yo, unas más de 8 o 10 horas sentado en posición sedente. Eso es lo que convierte, eso y otros hábitos, es lo que convierte a una persona sedentaria, no es la inactividad física como tal. Entonces, bueno, no sé si el profe Bernardo quiera dar una opinión con respecto a ello. No, está bueno, Adrián, la tienes bastante clara y así es. Eh, Cuando llegamos a estos términos, obviamente desde el profesional se empiezan a generar una serie de errores conceptuales que de pronto no aclaran muy bien la idea y lo estás diciendo. Sedentarismo no es lo mismo que inactividad física, ¿sí? El sedentarismo obviamente corresponde al día a día, a ese tipo de actividades que uno hace en el hogar, en el trabajo o en otro lugar, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, en el colegio, en la escuela, en la universidad, donde sea. Y obviamente hay que mirar si la persona es físicamente activa o es inactivo físicamente. ¿Sí? Entonces está bastante claro. Ahora, yo también soy una persona eh, poco activa, pero digamos que así, tengo actividades que son de sedentarismo. Y obviamente entiendo que mi día a día no supera el 4% de la actividad física que realice con ejercicio. Actividad física con ejercicio. ¿Sí? O sea que hago solamente 1 hora de ejercicio, que equivale al 4% del día a día. Y el restante del día son actividades sedentarias, poco activas, que no me llevan a alcanzar los niveles de actividad física que me recomiendan todas las organizaciones. Estoy hablando de la Organización Mundial para la Salud. O sea, no alcanzaría los 150 minutos de actividad física si los suma a la semana, o los 300 que ahora, los 250 que ahora están hablando. ¿Sí? Ujú. Entonces, sí, yo hago ejercicio, me mantengo físicamente activo, ¿sí? Pero 1 horita, con ejercicio, ¿sí? Pero Bien, eso no me suma en actividades físicas que me disminuyan las actividades sedentarias del día a día.
difícil, no alcanza. Bien, sí, no, y esta discusión no es simplemente por criticar el término, dirán, ay, pues ya, sí, o sea, sedentario e inactivo es la misma, no es lo mismo. Y fuera de ello, cuando uno lee, por ejemplo, proyectos que se dan alrededor de una comunidad, parte de la sociedad y demás, y uno lee en el proyecto claramente, no, este proyecto se realiza en pro a combatir el sedentarismo, ta, ta, ta. Entonces ahí es cuando uno como entrenador dice, bueno, van a utilizar estrategias para realmente combatir el sedentarismo o el hábito sedentario. ¿En qué área? Porque es que estar sedente, digamos, en el computador es una de las actividades que uno puede tener para los hábitos sedentarios, pero hay más. Entonces, cuando uno va y mira, hacen actividad física, o sea, parece que estuvieran era relacionando la inactividad física, no el sedentarismo. Entonces, uno dentro de esos proyectos queda confundido, uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Quieren combatir el sedentarismo o la inactividad física o los dos? Que eso a veces no queda entendido. Y dentro de la intervención a la población, la intervención es diferente, porque es que el sedentario tiene no solo unos riesgos a nivel cardiovascular, sino también tiene unos riesgos a nivel osteomuscular importantes. Entonces el sedentarismo se debe combatir de una manera un poco diferente a la inactividad física. Esto es para que lo tengamos en cuenta. De pronto, si hay chicos estudiando en carreras profesionales, en carreras de pregrado, y el momento de mañana que ustedes vayan a pasar un proyecto, pilas, hay que hacer bien esas diferencias de sedentarismo en actividad física para que no la caguemos, porque es que la estamos cagando terriblemente. Y me incluyo porque yo la cagué por mucho tiempo, porque a mí en la universidad me enseñaron así, me dijeron que el sedentarismo era falta de actividad física, y no, y uno va y mira y no es así. Sí, en la búsqueda, creo que a ti y a todos los profesionales que ya llevamos tiempo en esto, eh, en la búsqueda del mayor alcance de conocimiento, nos empezamos a dar cuenta de todos estos errores conceptuales. Eh, pero ahí está, es en la búsqueda constante, en la formación continua y en la búsqueda de profesionales que estén hoy en día manejando muy bien toda esa terminología y que obviamente sean un referente, son los que nos permiten ver de una u otra manera esos errores conceptuales. Entonces, sí, me incluyo, yo también he cometido bastantes errores en estos conceptos y otros. Sí, eso es normal. Danielito, ¿tú eres sedentario o inactivo físico? Las dos. Tan que te las pelas para una miocardiopatía. Me joda el mango. Ay, Danielito. Ahora que quedó claro lo de los conceptos, digo que las dos. Los dos. Listo. Sí, y Bueno, es ya. que, y es, y es que lo aclaraba porque la mayoría de gente dice, no, yo hago ejercicio, yo hago actividad física, sí, ¿qué hace? Voy una horita al gimnasio, ok, listo, y ya, no hace nada más, no, no hago nada más, ok. Entonces usted es físicamente activo. Y entonces Exacto. ahí queda. Ajá. No entendí, no, pues yo hago ejercicio una hora. Sí, pero eso no le indica a usted que si usted sea físicamente activo. ¿Sí? O Ve. cómo se determinaría, ¿usted es sedentario o no es sedentario o tiene hábitos sedentarios? ¿O usted es una persona que hace poco ejercicio, poca actividad física o qué? No, pues yo hago ejercicio una hora al día. Y mira que el profe Bernardo me acordó de algo que también yo le corrijo mucho a mis estudiantes. Cuando yo les pregunto recién, ellos ingresan a la carrera, yo les digo, bueno, ¿tú entrenas? Sí, 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 profe, claro. Yo, ok, ¿qué haces? No, yo voy al gimnasio una hora, hora y media, 2 horas, y yo, ok. ¿Qué haces cuando vas al gimnasio? No, yo entreno, hago pesas, como dicen ellos. Hago pesas, y yo, bueno, ¿y qué más haces? No, pues pesas, profe. Yo, ¿solo entrenas la fuerza? ¿No entrenas? No, profe, pues. ¿Y yo el cardio? ¿Dónde quedó el cardio? No, profe, no, yo el cardio a mí el cardio me baja. Y estiras, haces trabajos de movilidad, ADM, amplitud del movimiento. No, profe, yo eso no, eso me da pereza. ¿Y equilibrio, coordinación, algo de eso trabajas? No, profe, yo ni siquiera sabía que eso se entrenaba. Yo, hermano, tú no estás entrenando. Tú no sabes. Primero, ¿dónde está tu programa de entrenamiento para decirme que tú estás entrenando? No, 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 yo entreno con lo que tengo en la cabeza. O sea, yo me sé mi rutina. Yo no, tú no estás entrenando. Tú estás haciendo es una actividad física recreativa. Pero tú no estás entrenando porque solo vas al gimnasio y levantas, como diría mi padre, levanta fierros. Va y levanta unos pesos, va y levanta unas barras, mueve unas máquinas y se va para la casa. Yo digo, eso no es entrenar, hermano. Entonces,
cambiar ese concepto es difícil, difícil y más cuando una persona cree haberlo hecho, cree haber venido entrenando durante 3, 4, 5 años y tú el que le digas como entrenador o como profesor, no, tú no estás entrenando, viene ya a amargarme la vida. Profe, yo sí entreno, no moleste, no me joda más. Entonces uno a veces por eso se gana la amistad de la gente, pero no, uno lo hace en buen sentido, es para darle a entender a la gente que pues, hombre, toca entrenar, realmente entrenar, o sea, hacer más condiciones físicas. Bueno, profe Bernardo, yo en esta me excito mucho, yo en esta me vuelvo político, así de esos proselitistas. Eh, ¿Tú no sé, hablas del Tabata? ¿Qué es eso? Bueno, ¿Qué es eso de Tabata? el Bueno, no, Tabata. el Tabata, primero entender que ese concepto de Tabata viene del apellido de Izumi Tabata, ¿no? Es un japonés bastante, mírenlo, ahí está en la fotico, en la gráfica. Es un japonés que obviamente desarrolló un concepto a partir de su apellido, ¿no? Pero antes de eso, es entender que los entrenamientos intervalados llevan más de 100 años, ¿sí? Llevan más de 100 años y que esto se generó por allá antes de una Olimpiada y que generó obviamente resultados de medallería, ¿sí? Y que a partir de esos resultados que les llevó a ganar medallería, pues empezaron a realizar este tipo de entrenamientos y en diferentes actividades deportivas. Ahora, científicos, fisiólogos, llamémosles, que han sido los precursores de este tipo de entrenamientos, han visto interesante estudiar al ser humano en sus capacidades máximas, para máximas. Y obviamente este señor se mete entonces con conceptos como entrenar al 170%, al 200%. Y pues obviamente junto con un entrenador por allá en universidades bien prestigiosas al norte de Noruega, pues empiezan a desarrollar conceptos relacionados con este entrenamiento, ¿no? Hay que identificar primero la población, que obviamente fueron en patinadores, allí está bastante claro, ¿sí? Y que entre más cortos fueran los intervalos, pues mayor significancia estadística obtuvieron, pero en diferentes parámetros que ellos buscaban, ¿no? Entonces, creo que ese concepto del entrenamiento intervalado a partir de este protocolo del señor Tabata, pues buenísimo para estos deportistas, ¿sí? Buenísimo para este tipo de población que buscaba algo en específico y obviamente entender que después la gente lo popularizó, lo reacomodó y empezamos a generar protocolos Tabata que hasta hoy en día, cuando uno les pregunta, pues dicen, no, yo voy a hacer unos Tabata ahí rápido y empiezo a hacer mezclas de ejercicios que en realidad son adaptaciones de entrenamientos intervalos y que en ocasiones le llaman el guía Tabata, pero que en realidad no lo llevan a más del 170%. O sea, yo llevo un entrenamiento a más del 100%, no, no siquiera al 100%, yo lo llevo al 70% a nivel de todas mis capacidades y ya me siento, bueno, puede ser porque soy sedentario un poco, ¿no? Poco inactivo, ¿sí? Pero 70% yo empiezo ya a sentir el esfuerzo. Ahora mi pregunta es, ellos hablaban de una capacidad como la capacidad cardiorrespiratoria al 170% o 200 más, ¿sí? En periodos de tiempo que no superaban los 8, 12 segundos, ¿sí? Y en máquinas muy específicas que permitían calibrar ese 170, 200%. Ahora, en este tipo de elementos, pues es difícil llevar ese 170, 200. ¿Cómo calibramos eso? Por tiempo es difícil, ¿sí? Entonces, diferentes revistas científicas y diferentes autores empezaron a hacer acercamientos que podrían hacer que el esfuerzo se perciba casi al 100, porque es que al 170, wow, todavía no lo entiendo, todavía no he podido llegar al 170, yo no llego al 170 y no le he podido llegar. En mi cabeza me digo, ¿cómo llegas con un burpee al 170? Mm, No llego, yo no llego, Nunca. al doscientos No. por ciento no se llega, ¿sí? Ni burpee con bicicleta, ni, no, no, es que es difícil, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, creo que no es la palabra idónea.
Sí utilizaría un entrenamiento intervalado, sí, sí diría. Es un entrenamiento interválico de una intensidad X, hasta ahí. Y obviamente, si utilizo el apellido Tabata, es porque voy a realizar ese tipo de entrenamiento y porque estoy preparado para ese tipo de entrenamiento. Más no lo utilizaría para una prescripción de ejercicio, ni lo utilizaría en un programa de entrenamiento cuando no está cercano al alto rendimiento. Entonces yo creo que no lo utilizaría. Creo que es Eso. más, vuelvo y le digo, utilizaría un entrenamiento intervalado con intensidades X, ya. ¿Sí? Ujú, exacto. Sí, no, y lo que dice el profe, el término protocolo es claro, o sea, lo que hace Itsumi Tabata es decir, mire, yo propongo este protocolo para evaluar y en este caso, bueno, entrenar en cierta manera a mis atletas, patinadores, al 170% del VO2 máximo, ta. Y esto, sobre todo, es lo que más me interesa. La modalidad del ejercicio que utiliza Tabata es modalidad de cicloergómetro. O sea, usted no va, o sea, vuelvo y les digo, es que no se crean todo lo que le dicen, inclusive uno, a veces en la universidad uno le dan a veces los términos mal. Y por eso es que uno tiene que ir a la raíz del artículo, uno va y mira el artículo, va y lo lee, o sea, les invito a que lean los artículos, uno va al artículo de Tabata y uno lee muy bien y dice, pero ¿dónde está aquí el burpee? ¿Dónde está aquí las push-ups? ¿Dónde está aquí la sentadilla con salto? ¿Dónde está aquí las planchas? Aquí no están. Entonces no le puede llamar a algo que es un tipo de entrenamiento que usted se inventó, que usted encontró en internet porque usted dijo que eso era un tábata, ¿no? Eso no es un tábata. Un tábata, como decía el profe, es para una población específica, a una intensidad específica y con una modalidad específica. O sea, que en gimnasio realmente no tendría mucho sentido utilizar el tábata, ¿sí? Y ahora, a raíz de eso, que eso después lo podemos tratar en otro capítulo, salió también en redes sociales el mito de que si usted hacía HIIT, que el HIIT quemaba más grasa que el LIS. Y uno, ¿pero por qué? Yo le pregunté a la gente, ¿pero por qué usted sale con esas? No, profe, es que todo el mundo está diciendo eso. Y yo, ¿pero por qué lo dicen? O sea, ¿qué razón hay detrás de que usted diga que los HIIT o entrenamiento intervalados queman más grasa, vulgarmente, otro término que estaban utilizado, la grasa no se quema, que los entrenamientos tipo LIS, los entrenamientos de baja intensidad? Cuando iba y miraba las razones detrás de las personas que aparecían en redes sociales, decían, claro, es que los HIIT queman más calorías. Yo, bueno, sí, eso puede ser cierto. No, y es que el HIIT aumenta el EPOC o el ECOPE, ¿sí? El Exercise Pulse Oxygenase Consume. eh, y por eso queman más grasa. Y yo, no, usted no puede hacer esa relación loca y de que, entonces como quema más calorías, entonces quema más grasa. Como tiene un EPOC o un ECOPE más elevado, entonces quema más grasa. Yo, no, usted no puede sacar esas conclusiones así pendejamente. Entonces, son cosas que normalmente, como hablábamos con Daniel y bueno, con el profe Bernardo al inicio, se utiliza más de una manera comercial para manipular la información y darle un sentido sencillo, facilista a la persona, decirle, mire, si usted quiere quemar grasa, haga HIIT, haga Tabata, haga no sé qué, haga burpees, haga... Y yo, no, marica, eso no es así de fácil. Más bien vaya donde un entrenador capacitado que le programa y le prescribe un trabajo de entrenamiento cardiovascular indicado para sus necesidades. Usted no puede copiar un protocolo al pie de la letra porque ese protocolo está establecido para una población que usted lo más probable es que no entre en esa población. Maldita sea, perdón, pero es que ya cuando me llego al límite digo maldita sea como para desfogar un poquito. Está bien, Bueno, está bien, está bien. Vea, y está muy bien porque eso a veces genera una serie de emociones que uno no sabe cómo describirlas y creo que esa es la forma de describirla en ocasiones. Ahora, me acuerdo muy bien que en la Universidad Javeriana, el área médica con el doctor Julio Bermúdez, tratamos de llevar una actividad que nos acercara al 100 o un poco más del 100 eh, y medianamente medido con un aparato que por lo menos me medía la frecuencia cardíaca teórica máxima, era realizar trabajos de velocidad en rampa y la rampa con una inclinación superior a 30 grados de inclinación.
Y Uf, eso tratar de mantenerlo por encima de 30 segundos. ¿Sí? Entonces, lo que medianamente uno llegaba a alcanzar era el 93, 95%, uy, no no, es muy más. brutal. Ahora imagínense. Ah, bueno, y la otra es que tenía que ser la rampa de manera lineal, no podría ser espiral, no podría ser curva, porque para poder realizar una actividad de carrera o de velocidad en rampa, pues tenías que tratar de tener una recta lo suficientemente amplia de 100 metros o más para poder alcanzar estos niveles. Ahora, nos dimos cuenta pues que no había una actividad que fuera similar como la del ciclorgómetro, con carga, con una serie de elementos que me llegaran a superar el 100% y que obviamente fuera lo bastante exigente. Entonces, un burpee no logra el 100%, ni siquiera No, el 90%. no, no. Eh, un push-up menos, una sentadilla con salto menos. Puedes saltar 2 minutos, no alcanzas el 100%. ¿Sí? No No, te supera primero el ahí, 100%. no, primero te agotas muscularmente antes de llegar a esa intensidad. Llegas con posiblemente unas molestias mañana en el tobillo, en el pie, en la rodilla. Bueno, ya sabemos todo eso, pero en realidad no hemos podido, bueno, en ese entonces no logramos identificar qué tipo de actividad fuera similar para poder otra vez, vuelvo y digo, acercarnos a una intensidad que fuera parecida a la del señor Izumi Tawara. Eh, Bien. es interesantísimo este estudio, vuelvo y les digo, creo que los noruegos y en especial este señor, pues desarrolló un protocolo que pues obviamente quebró la fisiología y que dejó a muchos en el, oiga, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo hicieron este estudio? Y que obviamente hoy en día se sigue hablando mucho de él por sus protocolos, ¿no? Por sus protocolos. Bien, muy bien. Bueno, siguiente término. Término que a mí, en lo personal, no solo digo que está mal, sino que no comparto. Se habla de ejercicios de aislamiento. Profe Fernando, ¿qué sabes de ejercicios de aislamiento? Eh, es difícil entender este concepto porque en realidad todos los grupos musculares trabajan en cadenas, ¿no? Entonces, aislar un grupo muscular, pues es difícil. Eso no se logra de pronto en laboratorio y con unos equipos sofisticados y no sé, pues mira, observando a través de una electromiografía cómo participan cada uno de ellos, pero en realidad que un grupo muscular se aísle, mm, no, difícil, la verdad. Yo no he logrado, ni siquiera he podido ver investigaciones serias que hablen de aislamiento. Ellos incluso dicen, participó tanto porcentaje el grupo muscular X, el grupo muscular X participó otro tanto para esto. Es difícil. ¿Solo cuádriceps, vasto interno? No, eso no lo logran, no lo logran. ¿Mm? Exacto, sí, y es que muchas veces, que es lo que vamos a hablar ahorita también en el siguiente término, algunas personas confunden estos aislamientos con los resultados de estudios en electromiografía que precisamente se publican y se dice que, bueno, mira aquí en este ejercicio del leg extension, entonces aquí se activó el cuádriceps, se activó el vasto externo y el vasto interno. Y yo, claro, porque está utilizando electromiografía de superficie. La electromiografía de superficie no alcanza en este caso, evaluar musculatura profunda y aún así la distorsión en la lectura es bastante elevada en ese tipo de procedimientos. Por eso es que se utiliza mucho más la electromiografía de punción, pero pues esa vaina es dolorosísima y el atleta tiene que recuperarse pues de una punción, o sea, de una perfora del músculo que no tendría sentido. Entonces, sí, efectivamente a mí no me gusta el término aislamiento porque los músculos no se aíslan. Usted no puede decir que es que está haciendo un curl de bíceps concentrado y el curl de bíceps concentrado entonces está trabajando aislamiento. No, no, que estoy aislando el bíceps. Yo, no, hombre, usted no puede aislar el bíceps. Usted trabaja toda una cadena muscular. Usted está trabajando un grupo de músculos encargados para un fin. Así sea lo más específica la máquina, no importa. Siempre va a trabajar un grupo de músculos. Por eso yo comparto más el término monoarticular y poliarticular o multiarticular. Tendría como más sentido. O sea, ¿cuántas articulaciones usted está, en este caso, solicitando? ¿Una articulación o más de dos articulaciones? Si basaban en eso, uno también puede determinar, pues,
¿para qué se utiliza esa cantidad de articulaciones y para qué se utiliza esa gran cantidad de músculos? Incluso no solo los influencers llegan a estos términos, sino que llegan a inventar cosas. Mire, todo esto que están viendo en pantalla, me lo saqué de internet, así. Dice que ayudan a quemar más calorías, a ganar, o sea, que supuestamente los ejercicios compuestos ganan más fuerza y masa muscular. Y yo, ¿pero en qué se basan para decir eso? Permiten abarcar el cuerpo más rápido, dan trabajo específico sin involucrar a otros músculos. Bueno, empiezan a inventar una cantidad de términos que no tienen sentido. Para eso es bueno, como siempre, ir a la literatura, mirar a ver realmente para qué existen estos ejercicios globales o poliarticulares y analíticos o monoarticulares, y específicamente están más relacionados es con los niveles de activación neuronal, la estabilización activa global pues, del ejercicio como tal, la coordinación, la complejidad del ejercicio, la motricidad, o sea, tiene que ver con muchos más conceptos. Es que el problema es que todo se ve es desde la estética, ¿sí? Es que este me sirve para esculpir el bíceps. Inclusive a mí me decían que si yo hacía el curl de bíceps cortico, que el bíceps me crecía como en punta y que si yo hacía el curl de bíceps largo, el bíceps se me desarrollaba en meseta. Y yo me comí el cuento durante muchísimo tiempo porque pues yo no tenía ni idea de esto y el entrenador me decía eso y pues el hombre era un gigantón de como de 90 y punta de kilos, yo le creía al señor porque yo decía pues él debe saber y no, él realmente me estaba mintiendo, no sé por qué, si era que no sabía o de pronto la información que se maneja en esa época era la real, pero pues no. ¿Algo más que Pero, pero, lo, aportar acá? pero lo mismo pasaba con las repeticiones parciales para las sentadillas, que si hacía sentadilla de menos de 30 grados, tal superficie. Si la hace un poquito más a los 90 grados, ¿qué tal superficie? Lo mismo. O la Mm, espalda, los alones frontales para los músculos de la espalda. Lo mismo, si los hace abajo, trabaja no sé qué. Si los hace más arriba, trabaja no sé qué. Entonces, es Risa. interesante y da risa contextual y da risa un poco nostálgica, porque también he experimentado un poco eso. Y obviamente entiendo el vacío de conocimiento que existía en esas personas, pero también a la vez me hacían acordar que los entrenamientos eran bastante exigentes y obviamente la pasaba uno también chévere. Y todo esto es un producto de eso posiblemente, de un vacío todavía de conocimiento que creo que ya no debe ocurrir. Ya debe generar una serie de profesionales un poco más serios y que generen una cara nueva de lo que hoy llamamos fitness y que no es solamente este fitness eh, como algunos autores lo plantean desde varios aspectos relacionados con lo ético, cultural, social. Bueno, hay una serie de autores que ya no solamente plantean el fitness como cuerpo, sino como otra especie de concepto y que posiblemente nos ha llevado a infravalorarlo o posiblemente nos ha llevado a supravalorarlo o también nos ha llevado a tener odio, como algunas personas dicen, ya me da fastidio, les genera una serie de reacciones cuando hablan de este tipo de actividades o evitan tratar de ver personas que hagan este tipo de actividades porque dicen que ya se ha vuelto un poco grotesco. ¿Sí? Entonces, entender que el fitness es un nuevo concepto relacionado con el bienestar, la calidad de vida, la salud y todo esto que nos debe eh, interesar, pues obviamente es porque hay una serie de profesionales que ya se están tomando un poco más en serio esto. Y creo que este es el canal ideal para que la gente que de pronto con conceptos un poco distorsionados o que tenga conceptos cerrados acerca del tema, creo que aquí es donde deben prestar un poco de atención y aclarar estos conceptos. Y entender que obviamente hay mucho para hablar, mucha tela para hablar, pero esto me hace ver un poco de ese pasado y de esa nostalgia de lo que se ve. totalmente de acuerdo. Eh, Este es un término que yo ya había criticado en un capítulo anterior. No voy a hacer mucha profundidad en ello. Los invito a que vean más bien ese capítulo. Pero sí, yo sigo pensando, ahí sí ya es una opinión más de tipo personal y profesional, porque aún así hay mucha literatura que obviamente se utiliza el término hipertrofia
pero yo no sigo convencido. O sea, yo miro el término hipertrofia, ahorita que pues yo lo miro desde el aspecto clínico, desde de la parte de la terapia física. Siempre que uno va y mira el término hipertrofia a nivel de la clínica, siempre o casi siempre se está haciendo es una alusión a alguna patología, algún problema de ese tejido o de ese órgano que está generando un desarrollo excesivo, ¿sí? Entonces, realmente para mi concepto, hablar de hipertrofia en un gimnasio, en un área donde lo que se busca es salud, y decir un término que pues no es correcto, un término que en este caso está haciendo alusión a una enfermedad, para mí no tiene sentido. Yo sé que, por ejemplo, ahí les dejo la definición del diccionario de la Clínica Universidad de Navarra, donde no solo habla de hipertrofia, sino habla de hipertrofia fisiológica, o sea, como quien dice, hay una hipertrofia que habla de pronto de una sobrecarga funcional, pero hay una hipertrofia fisiológica que habla principalmente ya del crecimiento del grupo muscular. Yo digo, no, o eso o no es. O sea, usted no puede decir, no, esta señora es como medio bruta, pero es medio bruta, pero con algunas propiedades. No. Usted ya la está tratando mal, no sea así. O sea, a lo que voy es que para mí el término de hipertrofia debería ser hoy día cambiado por un término mucho más sencillo, aumento de la sección transversal o aumento de la masa muscular, ya. Pero pues no sé, o sea, yo sé que eso es apenas una opinión como muy de bajo nivel, me refiero a que es difícil porque pues ya lleva muchos años este término ya prácticamente incrustado en nuestra literatura. Entonces, pues, bueno, pero de igual manera yo sí lo critico. A mí no me parece correcto ese término hipertrofia. Y asimismo, yo también había ya criticado este término, este otro término, el término de isometría, isométrico. Eh, este también es difícil, o sea, tanto hipertrofia como isométrico, yo meto la mano, pero la meto como con cuidado porque son términos que en literatura se ha hablado mucho, hay mucha evidencia, o sea, tampoco uno puede pelear totalmente contra la corriente, pero sí levanto la mano y digo, no me parece porque yo sigo encontrando en algunos libros, que ahí dejo las referencias. Fry en el 2006 dice que la acción isométrica es la fuerza de torsión producida por el músculo y es contrarrestada por otra fuerza de torsión de la misma magnitud y por ello no existe movimiento. O sea, no es que usted un isométrico se quede quieto, sino es porque usted no puede mover la carga. O sea, el peso, perdóneme, no la carga, el peso es tan elevado que usted no lo puede mover. ¿Sí? Entonces, cuando interactúan esas dos fuerzas, la fuerza interna y la fuerza externa, la fuerza interna de los músculos, la fuerza externa de la masa, se encuentran y son iguales o la carga, sí, la carga, sí, la carga externa es mayor, en este caso la masa no se puede movilizar. Eso es lo que en teoría deberíamos llamar isométrico. Es lo que, mire, yo este consejo se los doy a los que están estudiando y bueno, también a los profesionales. Cada vez que usted le enseñan algo en la universidad, cada vez que usted indague en algo y lea, póngalo en tela de juicio, desconfíe de esa información, vaya bien y lea. Mire, a mí esta definición me está diciendo exactamente lo que es y de pronto puede que uno se equivoque, pero pues nada que hacer. O sea, mire otra definición. Se produce cuando el sujeto realiza una contracción voluntaria máxima contra una resistencia insalvable. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando no entiendo por qué le llaman isométrico a la acción de quedarse quieto o estático. O sea, para mí esa acción debería llamarse esa acción estática, más no isométrica. Y en las redes sociales usted va a encontrar mucho que dicen que las actividades isométricas, mal llamadas isométricas para mí, son utilizadas para aumentar la activación. Y no, uno va y mira los estudios y realmente la activación que se dan de las unidades motoras en el isométrico es muchísimo menor a la activación de unidades motoras de la acción concéntrica. Entonces, realmente para mí tampoco he encontrado esa información correcta según lo que dicen en redes sociales. No sé, digo yo. Eh, el isométrico, o bueno, las acciones estáticas, como le quieran llamar, para mí no debería llamarse isométrico, se utiliza en muchos aspectos, se puede utilizar en rehabilitación cardíaca, se está haciendo unos muy buenos experimentos y han resultado positivos, contrario a lo que muchas veces se le decía a uno, mire, usted cuando tenga una persona hipertensa,
nunca le haga isométricos. Era lo que uno le decía desde, por ejemplo, los médicos que uno veía clases con ellos. Y ahora uno va y mira y realmente el concepto ha cambiado un poco. Trabaja las acciones isométricas o bueno, como le quieran, estáticas y demás. Muchas veces también se utilizan bajo los componentes nerviosos. En terapia física sí se utiliza mucho eso. Utilizamos mucho el componente estático isométrico para rehabilitar los mecanismos nerviosos, porque precisamente aumenta o mejora la sincronización, no la activación, la sincronización de las unidades motoras. Se utiliza mucho para el PAP. No sé si de pronto alguno lo ha escuchado. El PAP es el Post Activation Potential, que es precisamente la activación, perdón, la potenciación post-activación. El PAP es una de las formas de elevar la saltabilidad, por ejemplo. Entonces, si usted hace un salto, que ese experimento precisamente lo hicimos acá con los estudiantes, hacíamos trabajos de saltabilidad con los estudiantes y después cogíamos a estas personas al siguiente día, les hacíamos trabajos estáticos, de sentadilla estática, bueno, si quieres llamarlo isométrico, durante 15 y 20 segundos, y las personas, estos estudiantes, alzaban más vuelo, o sea, saltaban más alto. Bueno, la razón fisiológica del PAP se los dejo ahí de tarea a los que están viendo este capítulo, pero es una propuesta muy interesante para la mejora de la saltabilidad, por ejemplo, de algunos deportes que tienen que ver con el aumento de la potencia. Bueno, yo estoy corriendo, no sé si el profe Bernardo está de acuerdo con algo de lo que he dicho o no. Sí, 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 claro que estoy de acuerdo. Obviamente comparto muchos de los conceptos que estás hablando y quería simplemente decir que Brad Schoenfeld, que es uno de los autores precursores de muchos libros y digamos que en las últimas décadas, en las últimas décadas, ha hablado mucho sobre entrenamiento de la hipertrofia, ¿no? De este mecanismo del área, de la sección área, del aumento de la sección transversal del músculo, que de hecho debería llamarse así y él también lo comparte, pero en su terminología obviamente coloquial, ya mundial establecida, podríamos decir que es entrar a combatir con los términos adecuados este término. Y sí, básicamente debería llamarse así, aumento del área transversal del músculo o aumento de la sección transversal del músculo, que es lo que genera esto, ¿sí? Y cuando uno habla con las personas, dicen, no, estoy entrenando para la hipertrofia. ¿Estoy entrenando para qué? Para la hipertrofia, ok, entiendo. No, uno entrena fuerza y reproducen diferentes manifestaciones de esa fuerza y una de ellas es eso, aumento del tamaño del área transversal del músculo, ya. Pero no solamente gana músculo, gana otras cosas. Sincronización, reclutamiento, ¿sí? Y obviamente activación de una serie de una serie de características propias del músculo que son las que me permite ser una persona un poco más con mayor rendimiento, pues. Entonces, sí, lo que tú dices es cierto. Eh, lo que tú también dijiste fue que no solamente estudiantes y profesionales, entonces ahí quería meter a Brad Schoenfeld, Brett Contreras y entre otros, que son los eruditos hoy en día de muchos conceptos y que mucha gente los sigue y que todavía de pronto no van a la fuente, que eso es algo que nos debería interesar, ir a la fuente. De hecho, los japoneses van a la fuente y un poco más allá. Ellos estudian un concepto de una manera tridimensional. Tridimensional no, lo estudian desde tres puntos de vista, ¿sí? Del punto de vista cómo es, del punto de vista de un entorno diferente al que ellos se mueven y desde un punto de vista que otra población lo ve, ¿sí? Y eso es simplemente para entender si ese concepto se acerca a lo que verdaderamente se le llama, ¿sí? Entonces, Bien. por ejemplo, hipertrofia. En Latinoamérica, ¿cómo se entendía la hipertrofia? En Europa, ¿cómo se entendía la hipertrofia? Y en Asia, ¿cómo se entendía la hipertrofia? Entonces ya tengo tres conceptos y podría entrar ahora sí a establecer mi propio concepto o me quedo con alguno de ellos o elaboro un concepto nuevo, ¿sí? Que es lo que dice Adrián. Debería llamarse eh, incremento de la sección transversal del músculo o aumento del área transversal del músculo. Ah, bueno, entonces eso es interesante. Pero siempre es como tomar el facilismo, ¿no? El concepto, ¿cómo llegó? Ah, hipertrofia, hipertrofia. Y no debería ser así. Creo que los Sí, profesionales que vienen atrás de nosotros y los que ya somos un poquito más
aterrizados, obviamente hay que ir a esa fuente y ver otras fuentes, ¿sí? De hecho, ¿cuántos de ustedes han visto que la hipertrofia no solamente se ve desde la parte de la medicina, sino desde la parte social, cultural, étnica, ¿sí? Desde otro punto de vista, ¿qué se entiende por hipertrofia? Exacto. Así quedan muchos profesionales cuando uno les pregunta, ¿sí? O, ¿qué entiendes por el protocolo Tabata en otros ambientes? Porque Tabata para una población puede ser distinto, ¿sí? Pero eso está bien, o sea, lo que dices está bien y es entender, ojalá, de la manera exacta que es el protocolo, tratar de llevarlo a la población de una manera más simplista y obviamente con el concepto que corresponde, pero también entender este concepto desde otros ambientes, desde otros puntos de vista, ¿sí? Bien. Los de la nacional, voy a hablar de algunas carreras. En medicina, por ejemplo, ellos estudian el concepto desde la matemática, desde la física y desde la área que no existe. Entonces, es entender que ese concepto puede o no puede existir, ¿sí? Que en este momento está existiendo porque obviamente tengo que comunicarme y tengo que hacerme entender lo que yo quiero o lo que yo descubrí como fisiólogo, como doctor y demás, pero nadie más lo entiende como yo. Entonces, eh, es algo difícil de explicar, pero es entender otros ambientes de un propio concepto para poderlo transmitir. Perfecto. Sí, y precisamente por lo que el profe hizo ahorita alusión a todo ese término que genera el trabajo de la fuerza, hay uno que hoy día se está utilizando mucho en redes sociales y a mí me preocupa mucho y no solo me preocupa, sino que yo digo, hombre, ¿por qué utilizan malos términos? Este del famosísimo activación muscular hoy día es muy popular teniendo, bueno, basándose supuestamente en ejercicios que usted hace en el calentamiento o hace antes de entrenar y que usted hace como para activar sus músculos. Entonces, en teoría ellos defienden diciendo, no, es que usted debe activar los músculos para poderlos entrenar, para que cuando usted ya entrene, pues los músculos se trabajen mejor. No hay nada más alejado de la hijuemadre realidad, o sea, eso no tiene ningún sentido. Inclusive, miren un artículo que encontré en el Heraldo sobre qué es la activación muscular y por qué es importante a la hora de entrenar. Aquí es donde uno se da cuenta que inclusive los periódicos, las redes de información ni siquiera contratan a personas especialistas en el área y empiezan a hablar de todas estas cosas de conexión entre mente y músculo y la actuación de los músculos, no sé qué, y una cantidad de cosas que uno dice, ¿de dónde sacan eso? Ahora, ¿en qué se basan? Bueno, ¿qué realmente se está haciendo relación con lo que se está hablando ahí? Se está hablando de contracción muscular, no de actividad. O sea, realmente el músculo no se activa. Los que se activan son las vías nerviosas. O sea, usted lo que está hablando es de activación neuromuscular o activación de unidades motoras, ese es el término adecuado, pero usted no puede decir activación muscular porque el músculo no se activa, el músculo se contrae o se tensiona, entonces, de pronto el libro, depende del libro que usted lea. Si usted está hablando de activación, podría estar hablando, por ejemplo, de este método creado por Roskopf, que habla de técnicas de activación muscular, que es una técnica especializada en terapia física, que bueno, estuve por ahí intentando mirar como literatura, no hay como mucha, pero pues bueno, ahí aparece de vez en cuando. Esto es una técnica, se llama técnica de activación muscular y es una técnica que utilizan los terapeutas pues para poder evaluar el comportamiento del sistema nervioso versus la tensión muscular. O podría estar relacionándose con lo que ya había hablado, con los estudios de electromiografía. En electromiografía sí se habla de la activación muscular, pero no porque un músculo se active significa que se esté contrayendo, o porque perdón, un músculo no, porque una fibra nerviosa, una unidad motora se active, no significa obligatoriamente que ese músculo se contraiga. O que porque una unidad motora se active implica que eso genera mayor hipertrofia del músculo. Eso es una falsedad súper falsa, refalsa. O sea, son cosas que normalmente se han estado o se han venido diciendo desde hace mucho tiempo en las redes sociales y la gente queda muy confundida. Y por último, y ya para finalizar y que este programa no se haga tan largo, cosas o términos que sí me ofenden de manera, como les dije al inicio, hay términos que uno dice, bueno, yo de pronto vi el brazo torcer, estoy de acuerdo, o sea, uno como que dice, listo, hipertrofia, hágale, pues todavía está en la literatura, isométrico, hágale, pero hay cosas que yo digo, no, perdóneme, pero esto sí está mal utilizado.
cuando usted dice rutina y cuando dice pierna. Primero, rutina, nosotros los entrenadores no manejamos rutinas, o sea, el término rutina no es un término adecuado. Nosotros manejamos son programas de entrenamiento, no rutinas. Bueno, eso normalmente se utiliza en las redes sociales porque pues normalmente la persona que aparece en la red social hablando supuestamente de entrenamiento no es entrenador. Entonces, esta persona normalmente va a hablar de rutina, pues porque no sabe. Y pierna, no, pues hombre, no, eso no tiene ningún sentido. Pierna realmente es ese segmento distal, ese segmento final del miembro inferior o de la extremidad extremidad inferior. De la Recuerden que rodilla. exactamente, o sea, la pierna está comprendida entre rodilla y tobillo, o sea, es lo que tenemos como tibia y peroné o tíbula fíbula, pero no le llame pierna a todo el segmento inferior porque eso es un error gravísimo y menos decir rutina de pierna cuando usted está haciendo sentadilla, está haciendo prensa, está haciendo, yo le digo, marica, usted no está haciendo pierna, usted está haciendo es hemisferio inferior, está haciendo una acción motriz basada en el hemisferio inferior o miembro inferior, pero siguen diciendo pierna, pierna. Yo he pasado muchos años intentando corregirle a los estudiantes ese término de pierna. No, eso ha sido imposible. Le siguen diciendo pierna por más de que lo regañen. Y pues de ahí eso se alarga a pecho y hombro, rutinas de pecho y hombro. Y yo, marica, que eso no es pecho, o sea, el pecho es una sección anatómica, no es un músculo, porque dicen el grupo muscular de pecho, y yo, el pecho no es un grupo muscular. No, el grupo muscular de hombro, el grupo muscular, yo, no, eso no son grupos musculares. Inclusive si usted hace un press de banca, está haciendo hombro. Si usted hace unos alones, está haciendo hombro, porque el hombro es una articulación, maldita sea, no es un músculo. Entonces no le diga que usted está trabajando hombro solo porque está haciendo press militar o elevaciones laterales, porque eso no tiene ningún sentido. De esto vamos a tener un capítulo especial sobre las famosísimas rutinas divididas y grupos musculares, en la cual vamos a hacer una crítica constructiva de, entonces listo, no le digo pecho, no le digo hombro, no le digo pierna, profe, entonces, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo debo referirme a esos ejercicios o esos grupos musculares o esa distribución organizativa que es como realmente se debería llamar? Bueno, profes, creo que me parezco político, así como maldita sea. Me excito, no hagan eso. Pero entiéndanme que es cuando yo intento ser educador, cuando yo me paro enfrente de los chicos y les intento explicar, y yo, muchachos, no hagan esto, mire que ahí está el libro, lean ustedes mismos, corrobórenlo, y van y voltean a mirar a la red social, no, pero es que ahí dicen pierna, no, es que mire que ahí dicen pecho, es que es la rutina, y yo, que no, marica, que no, no Lo más, que no más. esos, los medios pues están ahí constantemente, todos los días, todo el día. Entonces prácticamente se vuelve a llegar o sea, pasa a ser verdad y es Sí, difícil, pero bueno. es inevitable. Les quiero leer un último segmento chiquitico, que esto me pareció muy interesante, de un artículo que tengo acá. Dice, basta analizar el discurso producido por los especialistas y profesionales de los distintos sectores para comprobarlo. Está hablando de la terminología. Por un lado, un discurso especializado no es formalmente adecuado si no utiliza términos propios y específicos de la temática que se trata. Por otro lado, no existe disciplina científica o técnica sin terminología propia. Es más, cuando más consolidada está una disciplina, más estable es su terminología y cuanto más internacionalizada es la percepción de un ámbito disciplinar, más sistemática es la terminología que sirve para comunicarlo. O sea, la terminología es llamémoslo así, un signo, ¿sí? Un signo de alarma en donde me dice, oiga, su profesión, qué tan amalgamada está, qué tan constituida está? Cuando una profesión se refiere a términos muy ambiguos, a términos que no tienen sentido, entrenadores que siguen utilizando el término rutina, pierna, entonces yo digo, no, eso está mal porque nos estamos, en lugar de compactar la profesión y mejorarla, lo que estamos haciendo es desbaratarla y utilizar términos que no tienen sentido. Y realmente eso no habla muy bien en frente de otras profesiones. No aporta. Exacto. Y se acerca una amenaza que puede llegar a incentivar más este tipo de actitudes frente a nuestras profesiones y u otras profesiones.
Es complejo. es ChatGPT, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, todo eso va a hacer que los profesionales hoy en día no vayan a la profundidad. Y hay que tenerle de verdad un ojo encima a esos nuevos profesionales. Miren, Totalmente ya de está acuerdo. pasando en medicina, ya está pasando en medicina. En medicina, los estudiantes de medicina no leen, no hacen un discurso, no piensan un poquito, no utilizan ese IQ que tienen, que puede ser de 95, 100, no lo están utilizando. Miren, y se los digo porque constantemente hablo con personas, neurólogos, pediatras, psiquiatras, que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y ellos hablan de eso, de que sus estudiantes no están llegando preparados y entonces a la hora de abordar una condición médica con una persona que requiere asistencia y demás, no están listos para ello en medicina. Ahora, como lo nuestro es actividad física, pues es más fácil. No, miren la profundidad de estos términos. Es medicina, ¿sí? Y así debemos verlo. Es medicina para la salud a través del movimiento, pero sigue siendo medicina. Y más allá de la medicina, sigue siendo el abordaje del ser humano en un contexto X, con una jerga X, o como lo decía Danielito, y es entender que requiere una serie de atributos que son propios del ser humano, pero además de la profesión. ¿Para qué? Para hacernos más profesionales, para vernos de verdaderamente profesionales como debería serlo, ¿sí? Ustedes ven a una persona que estudia derecho, esa persona todo el tiempo está hablando cómo debería ser en su contexto, ¿sí? Y no se para frente a un auditorio a hablar de una manera pasivista, digámoslo así. Él utiliza una terminología bastante clara que en el momento de la adjudicación de actitudes de un individuo, pues tienen que todos los del escenario entenderlo, ¿sí? Posiblemente los que no conocemos esto, que vamos así, que acaba de decir, que fue amenazado, que lo sentenciaron a cuánto, ¿cómo? ¿No? Posiblemente es porque uno no entiende, pero los que están allí sí lo entienden propiamente. Y es verdad. Ahora, sí, ahora, esperaría yo que todos los profesionales del ejercicio, de la actividad física, del deporte, la recreación y demás, se empapen de esto y demás, y que haya un afán por ser cada día mejores desde todos los aspectos, no solamente de reconocimiento, sino también haya un afán por ser profesionales un poco más serios, un poco más entregados, más responsables, como debería ser un buen ser humano. Sentido de pertenencia, más apasionados. Profe, tiene el micrófono silenciado, profe Adrián. Sí, perdóneme. De esto va a haber, como les digo, una segunda y creo que hasta una tercera parte porque tenemos un listado gigante de términos para revisar. Pero pues bueno, este es el inicio, este es como el abrebocas y ojalá el profe Bernardo nos pueda estar acompañando más adelante de nuevo para seguir ahí revisando términos. Y como siempre les digo, todo está... eh, o sea, Sujeto. está para que usted pueda debatir, usted pueda compartir sus ideas, usted pueda interpretar su disgusto, pero de una manera adecuada, ¿no? De una manera basada en cosas, no, no como una señora una vez me dijo, es que usted, porque estaba haciendo una crítica a un médico que hablaba de entrenamiento, que eso es otro capítulo que vamos a tener, y ella me decía, es que usted no sabe nada, ¿usted qué va a hacer? Usted desinforma a la gente. En cambio, el médico sí sabe y yo, ya para qué le respondo si no, no está fundamentando nada, simplemente está diciendo por decir. Bueno, profes, nos despedimos para no hacer este capítulo más largo, que les vaya muy bonito. Felicidades a todos. Ahí les dejamos redes sociales del profesor Bernardo para que lo quiera contactar y de nosotros y del canal también para que nos siga en YouTube y pues en las redes sociales siguientes. Que Bueno, les vaya gracias. bonito. Aprendiendo siempre. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Listo, profe. Chao. Gracias. Chao.